Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nuevamente, pues estamos muy contentos de estar con ustedes en este sexto webinar de la serie de eventos que estamos pensando, de evento que estamos pensando para la industria alimentaria. Este ya es el último webinar del día miércoles, pero pues no se preocupen porque todavía tenemos para el jueves y viernes. Basta solamente que pues entren a nuestro sitio web, vean la sección de eventos y bueno, se puedan registrar a todos los eventos que sigan. En este caso, bueno, pues queremos agradecerles a todos por el tiempo, siguen entrando. La verdad es que ha sido como muy grato, las preguntas que nos hacen son de nivel, nos da gusto que haya gente que esté interesada en los equipos, ¿no? Lo hemos visto también en las encuestas que nos envían de SurveyMonkey y bueno, pues qué gusto tenerlos aquí con nosotros. Y bueno, pues vamos a empezar con los saludos. En este caso tenemos, el primer saludo es hasta Lima, Lima, Perú, que bueno, es que nos encanta que mucha gente realmente tenga este interés por los webinars que nosotros estamos impartiendo. Eso nos motiva mucho, ¿no? Para poder seguir y saber que pues vamos por buen camino. En este caso, pues saludos a Agapito Flores Córdoba desde Lima, Perú. Qué gustazo a nuestros hermanos peruanos. Un saludo, esperemos estén bien. Y bueno, pues saludos a Cindy, Areli. Qué gusto tenerte siempre en nuestros webinars. La verdad es que esperemos en algún momento hacerte una entrevista. Me gustaría que pudieras ahí como comentarnos qué has opinado, si te ha servido. ¿No? Yo pensaré que sí, porque entras a casi todos. Y bueno, pues saludos hasta el Cibnor, un abrazote a La Paz, Baja California. Saludos a Carlos Ángel Gallardo Casas de la UNICHA. Saludos a Laura Gambino, al CECIT 10, a Gerardo Misael. Es el CECIT 10 de Yauquemeca, Tlaxcala. Saludos a Tlaxcala. A Campeche en Chiná, a Noemí del Castillo. Saludos a nuestros hermanos de Argentina, a María Tejerina. Saludos a Perú y Argentina. Saludos cordiales desde la Mixteca Poblana, México. Saludos Isabel Gómez, a María Silvina Cabeza en San Rafael, Mendoza, Argentina. Como lo dije, qué buenos vinos hay en Mendoza, Argentina. La verdad es que y los paisajes son increíbles. Saludos al Estado de México, Molino del Chilar, a María Aide Romo. Buenos días, Selva Rojas, Escudero, a Jesús Farías en Michoacán, desde Abadiano, ¿no? Saludos también al CECIT 10. Han estado entrando muchas personas del CECIT 10. Esperamos que, bueno, toda esta información y contenido que nosotros estamos haciendo les parezca les sirva de utilidad y además pues les parezca interesante. Saludos desde Manizales, Colombia, a nuestros hermanos colombianos, a Erika Alejandra Pardo Acosta. Saludos a nuestros hermanos ecuatorianos también, que es Enrique Hernández. Entonces, la verdad es que pues ya Colombia, Argentina, Ecuador, Perú y varias regiones de México. En este caso, saludos a Cosamaloapan, Veracruz, México, a Edgar Josué Piñón de la Cruz, a Raquel Luna Galeán de Argentina, en Catamarca, en el noreste. No, bueno, pues eso no tengo la oportunidad de conocerlo, pero saludos hasta allá, cómo no, a Zacatecas, a Mayra Guadalupe Torres, a San Luis Potosí, María de Lourdes García González, saludos hasta San Luis Potosí, Zacatecas, Veracruz, a Cafiber, un cliente para nosotros también muy importante, a Brenda Fitz, a Cafiber, un saludote, Juan Antonio Rodríguez Azabe, a Monterrey, a nuestros hermanos regios también, saludos hasta Monterrey, a Puebla, Alejandra Montserrat Huerta Vázquez, desde el Instituto Tecnológico Superior de Libres, Puebla. En Guanajuato, en la Universidad de Guanajuato, a Bruno Ruiz Lozano. Y bueno, como verán, pues varias partes de la República Mexicana se están conectando en todos lados. Eso nos da muchísimo gusto, adicional a nuestros hermanos colombianos, peruanos, ecuatorianos y argentinos, por supuesto, que, bueno, pues están entrando y esperamos, bueno, estos webinars sean del nivel y la calidad
que ustedes como clientes merecen. Saludos a Guadalajara, a la Universidad de Guadalajara, y que por cierto, si en algún momento nosotros atendemos a toda la República Mexicana, en algún momento si ustedes quieren la cotización de algún artículo, no se preocupen, nosotros podemos enviarle la información. Si es que nosotros no los atendemos, este mensaje va para nuestros hermanos de otros países, los podemos poner en contacto con el distribuidor autorizado de su región para que les puedan dar cotizaciones y bueno, pues esta información, ¿no? Siempre es como muy importante trabajar unidos en toda América Latina. Entonces, un saludo a todas las regiones que se han estado conectando y bueno, pues les agradecemos mucho el tiempo que nos dedican. Ahora, bueno, pues vamos a presentar, en este caso vamos a hablar de un tema que a mí me encanta porque es un tema que parece casi de magia, pero bueno, ya nos estará comentando aquí nuestro compañero Gerardo de qué trata, qué es la tecnología NIR, ¿no? Porque uno ya está acostumbrado al laboratorio, pero de pronto cuando los resultados se obtienen en segundos de diferentes métodos, entonces uno casi no da crédito y eso pues nos da mucho gusto que estén interesados en aprender un poco más. El tema se llama Análisis rápidos en alimentos a través de la tecnología NIR. Ahorita nos dirán qué es esto y la verdad es que es una maravilla. El expositor es el maestro en Ingeniería Química, Gerardo Magallanes, que lleva con nosotros también muchos años y que pues, ya tiene mucha experiencia, sobre todo en estos equipos, se ha especializado mucho y hemos tenido también éxito, ¿no? En esta parte de generar interés en ellos y en la adquisición de algunos. Él es especialista de la marca Viewhin Equipar, si no mal recuerdo, tendrá cerca de unos 7 años con nosotros, 7, 8 años, ya ahorita nos lo puede decir y confirmar, pero pues qué gustazo tenerlo dentro de nuestros elementos del grupo de especialistas, como todos ya los han estado viendo, pues saben mucho de los equipos, sabemos de todas las... El tema es análisis bromatológico por espectrometría. Mi presentación, que ya me presentó Cristian, muchísimas gracias. Esto es lo que vamos a tocar a grandes rasgos. Primero, ¿qué es NIR? NIR por sus siglas en inglés es Near Infrared, que significa infrarrojo cercano. Entonces nosotros estamos hablando de un espectro que hace mediciones en este rango. Entonces, como estamos hablando de un espectro, nos tenemos que colocar y entender lo que es el rango electromagnético de la luz, ¿no? Esta radiación electromagnética me va a dar información química. Me dicen, bueno, esta información, esta radiación electromagnética me va a dar información química, que va a ser de dos tipos. Tanto cualitativa, que me va a indicar qué es lo que tengo, como cuantitativa, que me va a decir las concentraciones de lo que tengo. Principalmente para la industria de alimentos, piensos, forrajes, bebidas, lo que nosotros utilizamos son las aplicaciones cuantitativas. La aplicación cualitativa se puede aplicar, pero es menos común. Sin embargo, es más común para la parte de farmacéutica, química o aplicaciones muy especializadas, ¿no? Pero bueno, nos vamos a enfocar en esta plática y los ejemplos que daré es para la parte cuantitativa. Bueno, les decía que es un espectro, entonces vamos a colocarnos en el espectro electromagnético de la luz. De izquierda a derecha, en sus pantallas, bueno, tenemos rayos X, ultravioleta, visible, que es en el rango que nosotros vemos. De ahí está el infrarrojo, microondas y demás. De izquierda a derecha son de mayor energía y menor longitud de onda a menor energía y mayor longitud de onda. Por esto, el infrarrojo se divide en 3 secciones, lo que es el cercano, el medio y el lejano. Comúnmente ustedes cuando escuchan hablar de IR se refiere al rango medio o lejano y el NIR se especifica NIR, ¿no? Aquí no decimos IR y tomamos en cuenta. El NIR es tan particular porque por la energía que tiene en ese rango, la energía que se tiene y las longitudes de onda que se tiene, lo que va a hacer a mi muestra es que va a atacar a los enlaces moleculares, ¿no? A diferencia del UV que ataca a los electrones para hacer una excitación de ellos y eso es lo que nosotros medimos, o a diferencia del IR que lo que va a hacer es atacar una molécula completa y va a hacer que vibre, aquí yo voy a hacer que vibren únicamente los enlaces. Estas vibraciones pueden ser de diferentes tipos, simétricas, asimétricas, de torsión, ¿no? Como lo ven en la animación que se tiene, ¿no? Que pueden ser iguales, diferentes. Y estos espectros son los que va a medir el NIR, o esto es la información que el NIR va a estar recabando.
Comúnmente esto va de 800 a 2500 nanómetros, el NIR. Hay algunos autores que cambian un poco el rango, 900, 2400, pero bueno, esto depende de la bibliografía. Este es un espectro IR, ¿no? Les voy a poner el comparativo porque muchas veces es así que, bueno, ¿cuál es la diferencia entre el IR y el NIR? ¿No? Este es un espectro IR, que es, bueno, podemos darnos cuenta que está muy bien detallado, cada uno de estos picos yo puedo identificar y decir, ok, aquí está un grupo funcional OH, aquí están aminas, amidas, ésteres, etc., sin ningún problema. Sin embargo, con un espectro NIR, yo veo esto. Y no es fácil de identificar, ¿no? A simple vista yo no puedo decir qué es lo que tengo. Pero gracias a la quimiometría, que es la ciencia que estudia química, matemáticas, estadísticas, lo que va a pasar, y bueno, en una computadora, voy a obtener regresiones lineales, voy a hacer análisis de los componentes primarios, obviamente, esto con un software de quimiometría, porque va a utilizar métodos de estadística multivariables, va a hacer pretratamientos a estas calibraciones, a estos espectros que les estoy enseñando, para yo poder tener una curva de calibración, ¿no? La idea de todo esto es yo poder reducir la cantidad de datos espectrales sin perder información. Y esto únicamente con la ayuda de pues, la tecnología lo voy a poder hacer. Pero yo les dije que el NIR hace vibraciones en los enlaces. No es en cualquier enlace. Es en enlaces orgánicos únicamente, CH, NH o H. Aquí les pongo un ejemplo, cómo se ven estos enlaces, dependiendo de la molécula que yo tenga. Algo muy importante del NIR es que es como una huella digital, porque aunque yo tenga un compuesto que tenga la misma cantidad de carbonos, hidrógenos, nitrógenos, pero tenga un acomodo diferente, la vibración va a ser diferente. Entonces su espectro va a cambiar ligeramente, pero va a cambiar. Y con la ayuda de la quimiometría yo voy a poder hacer estas identificaciones, cuantificaciones. Yo les estoy hablando de sistemas orgánicos únicamente. Entonces, ¿qué pasa con las propiedades de viscosidad, densidad, pH, cenizas, fósforo? Que algunos de ustedes medirán en los equipos que tienen, en los equipos NIR que tienen. Bueno, estas propiedades físicas o inorgánicas también es posible medirlas, pero de una forma indirecta, ¿no? El ejemplo más común que tenemos es los fosfolípidos. Yo puedo medir el fósforo en el alimento para animales, pero el fósforo es un inorgánico. Entonces, ¿cómo es que lo va a detectar? Por esta relación que tiene, ¿no? Hay algunos compuestos que tienen relación, sus enlaces están relacionados de alguna manera. Yo no necesito conocer esa relación. Y a la hora que cambia uno de los parámetros, una de las propiedades, esto va a hacer que tenga una vibración diferente. Por lo tanto, el espectro va a ser diferente. Y el equipo puede entender lo que está haciendo. Entonces, yo puedo medir estas propiedades físicas o inorgánicas, algunas, de una forma indirecta. Pero entonces, ¿qué parámetros puede medir realmente la tecnología NIR? Bueno, lo más común es proteína, grasa, humedad, pero hay muchas otras. Calcio, color, valor de yodo, lactosa, carboxilos, densidad, acidez. Prácticamente cualquier cosa orgánica que ustedes tengan, la van a poder analizar en un NIR. Pero hay algo muy importante del NIR aquí, que el NIR, el método NIR, es un método secundario, es decir, depende de un método primario. En este caso les voy a poner el ejemplo de grasa, Soxhlet, que es lo que nos platicó hoy en la mañana Ivette, proteína Kellogg, que nos platicará el viernes a las 11, o humedad, ¿no? En este caso estoy tomando el Ornosca. Entonces, el NIR, como es un método secundario, necesita la información de estos métodos primarios para yo crear esta curva de calibración, ¿no? Lo que les he hablado. El espectro, la suma de todos estos espectros, yo los voy a tener en una curva de calibración y eso va a definir la lectura que yo voy a dar. ¿Cómo es que el equipo trabaja? Muy bien. Lo que voy a hacer es una muestra, digamos soya o un aceite, lo voy a poner en mi equipo, voy a hacer la medición, va a obtener su espectro. Y de ahí, esta muestra yo la voy a llevar a mis diferentes análisis primarios dependiendo de los parámetros que yo quiera analizar, ¿no? Entonces la llevo a proteína, grasa, bueno, hago el análisis de proteína, grasa, humedad, obtengo los valores y esta información yo la coloco en el equipo. Lo que yo estoy haciendo en este momento es crear mi curva de calibración, así con 1, 2, 3, 10, 25, en el número de muestras. A mí me gusta utilizar esta analogía donde digo que el NIR es como un niño chiquito, porque es muy inteligente, va a aprender muchísimo, pero yo le tengo que enseñar. O sea, si yo le pongo una muestra de leche,
el equipo no lo va a medir y no me va a arrojar un resultado solito. Yo le tengo que enseñar qué es esta leche, las concentraciones que tiene, los parámetros que yo quiero que analice, que lea. Pero si yo no le enseño, o si la forma en que yo le enseño, el método de referencia que yo estoy utilizando, no es muy exacto, no es muy preciso, lo que va a pasar es que mi curva de calibración va a tener deficiencias. Aquí un ejemplo para la industria de los lácteos. O si yo quiero medir grasa, la industria de los lácteos no lo hace por Soxhlet, ¿no? Pudieran hacerlo, pero el Soxhlet sabemos que es una metodología que se lleva mucho tiempo. Poner los vasos a peso constante, hacer la extracción Soxhlet, poner otra vez los vasos a peso constante, hacer la medición, ¿no? O sea, fácil nos vamos a llevar unas 2 horas o más. Por lo tanto, en la industria láctea optan por utilizar el método Gerber. No es un método tan exacto como el Soxhlet porque utiliza una balanza analítica, pero es mucho más rápido. Esta metodología llevará unos 15-20 minutos aproximadamente, pero es visual, es con una centrífuga, es con una graduación que yo tengo en este recipiente de vidrio. Entonces, la exactitud que yo voy a tener aquí, la desviación estándar de este método es mucho mayor al Soxhlet. Y eso va a impactar si yo utilizo este método para crear una curva de calibración en mi NIR, ¿no? Entonces, el método de referencia que yo utilice, la metodología que yo tenga en mi laboratorio, va a impactar altamente en los resultados que yo tenga en el NIR. Aquí yo les diría, bueno, tal vez me pregunten, ¿por qué voy a utilizar entonces el NIR, el Proximate, si de todas maneras tengo que utilizar mi método primario? Bueno, si ustedes quieren reducir tiempos, facilitar su trabajo, un mantenimiento mínimo, utilizar solo un equipo para varios análisis, pues esta es la solución que ustedes van a obtener. ¿Por qué? Porque con el NIR... tengo un pequeño problema técnico. Ahí está. Gracias. Ustedes van a vencer al tiempo. Uno, es un método no destructivo. Entonces, la muestra que yo ponga la puedo llevar a producción, le puedo hacer otros análisis sin ningún problema. No le va a pasar nada. Una vez yo deje de emitir esta luz infrarroja, bueno, infrarrojo cercano a mi muestra, los enlaces van a regresar a su posición natural. Puedo analizar prácticamente toda la materia prima y producto terminado, porque es un análisis, como dijo Chris al inicio, de cuestión de segundos. En 15 segundos yo voy a obtener análisis de múltiples parámetros. Elimina el uso de reactivos, no necesito ningún reactivo y prácticamente no necesito una preparación de la muestra. Para la mayoría de las muestras no necesito hacer nada, solo tengo que ponerla en la caja Petri, que es donde medimos, la pongo en el equipo y se tiene que hacer una medición. Habrá algunas muestras que es necesario hacer una homogenización de ella para hacer la lectura, porque si no, pues es lo mismo que si yo lo pusiera en un equipo Keldan, una muestra que no es homogénea, o en un equipo Soxhlet, no voy a obtener un buen resultado. Y bueno, todo esto, a final de cuentas, es tiempo, y tiempo es dinero para una empresa, para producción. Entonces, es algo que les interesa mucho. Además, cuando yo hago un análisis en laboratorio, yo tengo una producción, si yo hago una toma de muestra a las 2 horas, yo voy a obtener este resultado, tomemos el ejemplo de un Keldan, un Soxhlet, hasta 2 horas después. Entonces, en ese momento yo voy a decir, ok, mi producción está dentro de los límites que yo estoy estableciendo. Sin embargo, yo no sé qué está pasando de las 2 a las 4 que yo obtuve mi resultado. Y si yo tomé una muestra a las 3, yo hasta las 5 voy a saber, oye, hace 2 horas yo tenía una variación importante que estaba fuera de mi límite permitido, ¿no? En la cantidad de proteína, de grasa. Entonces, esto, a final de cuentas, es inversión o es pérdida de producto que la empresa está teniendo. En cambio, si ustedes hacen esto con un equipo NIR, ya sea uno de laboratorio o de algún otro, o en línea, que más adelante les pongo los diferentes equipos que hay, en cuanto ustedes detecten que hay una variación en el proceso, ustedes pueden tomar las decisiones pertinentes para hacer que esto se corrija, ¿no? Adicionar, disminuir, cerrar una válvula, reprocesar un lote enseguida. Entonces, esto hace que la producción sea más ágil y sea más establecida dentro de los rangos permitidos.
Entonces ustedes dirán, bueno, ya una vez yo tengo mi NIR listo, ya no necesito mis análisis bromatológicos, ¿no? Ay, se me fue el nombre, para cenizas, un equipo Keldar para proteínas, para una balanza de humedad. O sea, yo ya no voy a necesitar nada de esto y los voy a reemplazar con el Proximate. No, no es así. Yo necesito tener mis análisis primarios siempre. ¿Por qué? Porque al inicio, como les decía, yo voy a utilizar la misma cantidad de veces mi análisis convencional, que aquí está en verde, que es como un verdecito, lo que ven, y mi NIR, que está en amarillo. ¿Por qué? Porque al inicio le estoy enseñando, al inicio tengo que invertirle mucho tiempo, es como un niño chiquito que está en la primaria, en el kinder, ¿no? Tengo que estar muy apegado a él. Posteriormente, cuando ya vaya tomando más experiencia, ya vaya teniendo más datos, voy a reducir la cantidad de análisis que yo voy a tener con mis métodos primarios o mis métodos de referencia. Hasta que va a haber algún momento, esto depende mucho de la cantidad de producción y cantidad de muestra que ustedes pueden estar ingresando, pero digamos unos 3, 4 meses en el que ustedes van a decir, ok, los datos que me arroja mi equipo NIR ya están aceptables, o sea, para mí están dentro de lo que yo necesito y es muy similar a lo que mi equipo de referencia me da. Entonces, yo puedo dejar de utilizar mi equipo de referencia. Sin embargo, nosotros les recomendamos que lo utilicen una vez a la semana, una vez cada 15 días, para verificar cómo están dando los resultados y además por buenas prácticas de laboratorio, ¿no? Para que no pierdan esta técnica. Otra de las razones es cuando les llegan a hacer auditorías, tienen que tener un comparativo, ¿no? A final de cuentas, el NIR no es un método que esté dentro de las normas. Se hacen referencias a que se puede utilizar, pero el método de la norma es con lo que ustedes los van a auditar. Y si ustedes tienen el comparativo de, ok, mi método primario, mi Keldar me dio este valor, mi NIR me dio este valor, son muy parecidos, tienen una desviación mínima, ok, lo paso. Entonces, es una razón más para que siempre estén utilizando su método primario. Van a reducir considerablemente la cantidad de análisis que van a hacer en él, pero que sí lo siguen utilizando, ¿no? Me han tocado empresas que de hacer 20 análisis al día de Keldar, llegan a hacer ahora 2, 3 a la semana, ¿no? Es una cantidad muy considerable, tanto de reactivos, de desechos, de tiempo que están invirtiendo. Muy bien, para adquirir un espectro, o como va a estar funcionando el equipo, es de esta manera. Voy a regresarle. Se emite el haz de luz a la muestra. Esta va a hacer que vibren los enlaces. Esto va a llegar a un detector, o sea, va a tener una absorbancia. Va a llegar a mi computadora, donde tengo este equipo quimiométrico. Va a obtener el espectro y con la ayuda de la quimiometría, de lo que les hablaba, los métodos matemáticos, todo esto, va a crear una curva de calibración. Pero bueno, no lo va a hacer solo. Ustedes tienen que crear esta curva de calibración, ustedes tienen que saber operar este software quimiométrico para hacer eso. Hay diferentes tipos de lecturas y esto yo no decido cuál, más bien es dependiendo del tipo de muestra que yo tenga, ese tipo de lectura que yo voy a tener. Para este equipo nos vamos a enfocar en dos, las dos que están en el centro, transflectancia de líquidos y reflectancia de sólidos, ¿no? Y ahorita con los ejemplos que tengo se los voy a demostrar. Ahora, factores que influyen en mi calibración, y esto es sumamente importante porque si yo no tomo todo esto en cuenta, mi calibración puede ser que nunca me quede, ¿no? El tamaño de partícula, yo tengo que tener homogeneidad en la forma en que yo voy a medir mis muestras, cargar mi calibración. Porque el tamaño de partícula influye, la temperatura, estaciones del año en caso que estemos hablando de semillas, ¿no? No es lo mismo un maíz, un aguacate, una soya que yo tomé lecturas en enero, en febrero, aquí yo la tomé en junio o en agosto, porque la estación del año cambia. Mi proveedor también puede ser que si cambio de proveedor, tenga algunos otros límites de calidad que yo no esté tomando en cuenta. El medio ambiente, la estación del año, lo que les comentaba. Incluso el proceso, ¿no? Si yo después de una etapa de secado estoy tomando lecturas y ahora lo quiero hacer antes de la etapa de secado, eso, obviamente, bueno, la humedad va a cambiar, pero la estructura de la muestra, la densidad, el tamaño de partícula también cambia y tiene repercusiones en mis lecturas.
Primero, la preparación de la muestra. Les decía, en muchos casos yo no necesito hacer nada. Una harina, un aceite, lo pongo y no tengo por qué hacer algo más para hacer la lectura, tener la lectura. Pero supongamos que tengo un trozo de carne. Yo no puedo poner el trozo de carne entero porque hay zonas en las que tengo más grasa o más proteína, ¿no? No es homogéneo. Entonces yo tengo que hacer, ponerlo en un molino, en algo, para que la muestra esté homogénea y ahora sí ponerlo en mi caja PET. Y esto no solo con el NIR. Igual, cuando lo lleven a extracción de grasas, cuando lo lleven a proteína, tienen que hacer esta homogenización. Para esto, nosotros tenemos este mixer D400 donde pueden hacer homogenización de muestras. Lectura incorrecta. Yo sé que ustedes podrán decir, pero ¿eso cómo es una lectura incorrecta si está tan bonito? Bueno, sí, lamentablemente el equipo no me va a detectar vacío en esa lectura, ¿no? Aunque esté muy bonito el conejito. Otra lectura incorrecta es esta. Si yo pongo una muestra y yo veo un haz de luz que está pasando, entonces yo estoy perdiendo información, ¿no? Porque la luz está atravesando la muestra y no está regresando al detector. Otra, cuando yo tengo líquidos, si yo genero burbujas, lo que yo estoy haciendo es, no estoy leyendo la muestra, estoy leyendo aire, estoy leyendo un gas. Entonces, esto va a tener una influencia importante en la curva de calibración. La identificación incorrecta. Bueno, esto es algo que puede ser, les puede parecer tonto, pero es algo que se puede llegar a dar, ¿no? Somos humanos, nos equivocamos, tenemos presión en el laboratorio. O sea, yo sé que las personas del laboratorio tienen que estar trabajando y tener sus tiempos muy medidos, por decir, tengo que hacer este análisis y de ahí este y de ahí este. Y pueden pasar este tipo de cosas, ¿no? Una sopa Marlboro o unos cigarros Campo. Igual, pues, con las bebidas que tenemos, ¿no? Por eso es muy importante que cuando ustedes carguen los datos de sus análisis de referencia, estén bien seguros de, ok, mi muestra 1 es este valor, la 2 es este, la 3 es este de proteína, la 4 es este, y así, ¿no? Y obviamente también colocar de forma correcta el valor, ¿no? Porque puede ser que yo ponga que mi valor sea 4.05 y no me dé cuenta y le ponga 40.5, ¿no? Porque se me fue el punto, un lugar. El tamaño de partícula. Si yo creo una calibración con maíz, voy a poner el ejemplo del maíz, que sería lo más convencional, con el maíz entero, que sí es posible hacer estas calibraciones, siempre voy a tener que medir el maíz de forma, el grano, no lo voy a moler. Pero si yo creo una calibración con el maíz molido, siempre lo tengo que medir de esa forma. Tengo que tener constancia a la hora de medir, ¿no? Y si yo utilicé una calibración de maíz entero, no puedo poner maíz molido ahí, porque no me van a salir los resultados. La temperatura. Este es un factor que influye muchísimo en mis muestras. Uno de los parámetros que más llega a influir, la viscosidad. Entonces, pues, si yo creo una curva de calibración con muestras a temperatura ambiente, siempre voy a tener que hacer mis mediciones a temperatura ambiente. Pero ¿qué pasa si en algún momento yo llevo el equipo a proceso y mi muestra está más caliente o más fría y yo pongo la lectura ahí? Una vez que yo cree mi curva de calibración, no me van a dar los resultados porque hay variaciones importantes en la temperatura. No les digo que 1 o 2 grados puedan afectar, digo, esto más depende de su muestra, pero si yo hago una lectura a 25 grados centígrados y otra a 35 o a 15, seguramente sí voy a tener lecturas, los resultados que va a sacar van a ser diferentes y yo me voy a dar cuenta de, oye, este valor no debería de ser. Otro punto es la dispersión de datos, ¿no? Ustedes pueden decir que su proceso debe de ir de 63 hasta 69, ¿no? En este caso, proteína. Ok, pero puede ser que en algún momento ustedes tengan valores por arriba o por abajo de estos límites de calidad, ¿no? Su rango de trabajo es este, y está bien que ustedes quieran mantener sus muestras dentro de este rango. Pero es posible y va a pasar que tengan muestras que estén por arriba o por abajo. Y estas muestras también las tienen que analizar, porque esto es lo que se conoce como rango de calibración. Dentro del equipo yo puedo poner estos rangos de tolerancia para decir, ok, esto todavía está dentro de, no sabes qué, esto ya está fuera, y el equipo me lo va a marcar. Pero es importante que todas estas muestras las metan, aunque sea una muestra que esté fuera de su rango especificado, es necesario introducirla.
Aquí les voy a poner unos ejemplos de curvas de calibración para que ustedes vean que la cantidad de datos importa. Aquí yo puedo ver que esta curva tiene 36 muestras. Son muy pocas muestras, ¿no? Realmente son pocas muestras todavía. Pero yo tengo buenos valores, ¿no? Mi R cuadrada es 0.98, 0.95. Lo que más me interesa es que esto esté cercano a 1, o sea, está bastante bien. Y mi desviación estándar, aquí yo tengo 0.72 y 1.46, ¿no? En este caso, pues la desviación estándar es alta, ¿no? Y hay una diferencia importante. Una es la desviación estándar de calibración, SEC, y la otra es la desviación estándar de validación, la que está abajo. Cada una de estas tiene que estar lo más similar posible. En este caso, pues, mi desviación estándar es alta. Seguramente yo al introducir una mayor cantidad de muestras en esto, esa desviación estándar se va a bajar y voy a tener una buena curva de calibración, ¿no? Estadísticamente aquí me lo está mostrando. Pero aquí hay el caso contrario. No siempre, entre más muestras, significa que yo voy a obtener un mejor resultado, ¿no? Yo les decía que entre más cantidad de muestras, mi curva va a ser más robusta, pero no necesariamente. Aquí tengo 442 muestras, pero vean, mi R cuadrada es bajísima y mi desviación estándar también es alta. Esto significa que si yo tomo un valor en 24, esta desviación estándar lo que me está queriendo decir es que puede ser que en vez de 24 me esté dando 25.6 o me esté dando 22.4, ¿no? Dentro de ese rango va a estar oscilando los valores que el equipo me va a dar. Esto puede ser que mi método de referencia, la metodología que yo estoy utilizando, la preparación de la muestra no sea la correcta, ¿no? Eso es lo que yo puedo decir por esta curva de calibración. O aquí, por ejemplo, gracias a productos lácteos, si mi equipo no tiene la resolución, lo que va a pasar es que yo voy a tomar, voy a tener una curva de calibración como esta. O porque el equipo de referencia nada más tiene de 3, 3.05, 3.1, 3.15. ¿Okay? Entonces, no tengo valores que estén entre esas partes. Y lo que les decía, el niño es un niño chiquito que va a aprender según tú le vas dando la información. Tenemos una buena cantidad de muestras. Aquí en estos software se dividió. Muestras de calibración, muestras de validación, 200 muestras en total. Pero si nos damos cuenta, nuestra desviación estándar, aunque es baja y podríamos decir esto es aceptable, nuestra R cuadrada es también extremadamente baja. Entonces, esta calibración no es algo realmente que nos sirva para hacer una predicción de valores. Por lo que les comento, ¿no? O sea, todos los datos se están acoplando en ciertas concentraciones y no tengo esta variabilidad que debería de tener. Aquí hay un ejemplo de una buena calibración, 170 muestras, o sea, se ve bastante bien. Mi R cuadrada, 0.82, es un muy buen resultado. 0.79 y desviación estándar baja. Seguramente aquí ustedes se darán cuenta que entre 10 y 11 faltan datos, entre 14 a 15 también faltan datos. Y esto es normal porque son las partes donde sus límites dicen, ok, mi muestra abajo de esto y arriba de esto ya no está permitida. Es la menor cantidad de muestras que van a tener. La mayor va a estar céntrica. Seguramente cuando se rellenen estos vacíos que se tienen, mi calibración va a mejorar todavía más. Y bueno, este es el último ejemplo que les pongo. Es una curva excelente. Felicidades a los usuarios que lo hicieron, porque, digo, sé que depende de la producción que tengan, no tanto que ellos quieran que salga bien o no. Son 379 datos y vean nuestros resultados. R's cuadráticas bastante altas y similares, y desviaciones también bastante bajas y similares, ¿no? Esta curva tiene una muy buena distribución. La mayoría de los datos están en la parte céntrica porque es la mayoría de los resultados que yo voy a tener ahí, ¿no? Pero para hacer estas curvas de calibración yo necesito los softwares quimiométricos que yo les comentaba, que es esto, que yo tengo que aprender a interpretar estas gráficas, aprender a interpretar los rangos de longitud de onda que tengo, los coeficientes de regresión, las desviaciones estándar, tanto de calibración como de validación, el BIAS. Todo esto yo tengo que aprender a hacerlo para crear estas curvas de calibración. Y suena muy tedioso, y lo es, pero es un mundo muy bonito ya que entras a él y los vas conociendo. Pero sabemos que ustedes como usuarios no tienen
tiempo para aprender esto. No habrá quien siquiera, y obviamente se les dan los softwares de calibración, pero para eso nosotros tenemos un equipo y tiene una función que es muy, muy, muy bonita y van a hacer que se olviden de toda esta parte, ¿no? Hay que interpretar, hay que saber ver la curva de calibración y ver cómo están los resultados, pero no más de eso, no entrar a esta parte que yo les estoy mostrando ahorita. Para esto les voy a comentar, estos son los modelos que nosotros tenemos de los equipos NIR, es dependiendo de la tecnología y de en qué parte del laboratorio de la planta se puede poner. El equipo que yo les voy a mostrar ahorita es el NIR Proximate, el que está abajo, que es, bueno, es el modelo más nuevo y realmente la función que tiene, la función autocal es una maravilla. El equipo tiene esta función autocal que va a evitar que ustedes tengan que aprender esta parte de la quimiometría, interpretación de datos, correlaciones, etcétera, para crear las curvas de calibración. Ustedes nada más van a meter los valores al equipo, le van a decir, haz el ajuste, crea la calibración y solito lo va a hacer. El equipo en 15 segundos les va a dar los resultados. Algo muy importante es que el equipo cuenta con IP69. Si no están familiarizados con esto, el IP69 es protección de ingreso para que no le entre polvo o agua al equipo. El 69 es una de las más altas que hay. Tiene el rango visible, esto es opcional por si yo quisiera medir color, por ejemplo, en mis muestras. En una de las gráficas ahí aparecía. Es muy robusto, no requiere condiciones especiales, temperatura, luz, vibración, no le afecta porque el equipo puede estar en producción. Es muy fácil de operar, yo lo saco, lo conecto y ya puedo empezar a trabajar con él, no necesito nada más. Es muy intuitivo, ahorita se los voy a enseñar, sus accesorios son poca-yo, es decir, no hay una forma incorrecta de poner sus accesorios, nada más se pueden colocar de una manera, como una memoria USB, y no requiere un especialista para trabajarlo, ¿no? El software, como es tan sencillo, pues yo los pudiera dejar a ustedes enfrente del equipo y van a saber cómo operar. Y el mantenimiento es mío. El único mantenimiento que se requiere es cambiar la lámpara una vez se llega al tiempo de vida útil de la misma. Algunos de los accesorios que se tienen. Bueno, voy a terminar la parte de la conclusión aquí y pasamos a la parte física del equipo. Voy a tener mayor reproducibilidad, es software intuitivo. Con un solo equipo voy a medir múltiples parámetros y es una técnica limpia además, ¿no? Entonces, y el tiempo que voy a invertir en él es muy poco, ¿no? Ustedes podrán decir, bueno, al inicio sí va a ser tedioso, pero es algo que ustedes ya hacen. Y con la ayuda de esta función autocal, ustedes ya no van a tener que invertir más tiempo para aprender de la quimiometría. Pues, Julius, si me apoyas, para... que físicamente les enseña el equipo. ¿Okay? Primero, el equipo tiene una referencia. Esta referencia es una referencia blanca, no lo voy a abrir, pero está aquí. Es de la manera que, digamos, el equipo se calibra o se tiene una medición de la intensidad de la luz, ¿no? Para saber si está de forma correcta. Tenemos diferentes accesorios, como pueden ver. Cajas Petri, una caja que es un poquito más robusta, que esta se llama copa de alto rendimiento, tapa de transflectancia, porque yo para medir líquidos necesito esto. Imagínense un aceite, ahorita les voy a poner un ejemplo, la luz estaría atravesando, entonces nada de la luz estaría regresando al detector y no obtendría nada de información. Y una pesa, pues si necesito aplastar, no sé, una harina, granos, por ejemplo. Lo primero que voy a enseñarles es esta muestra, es una muestra líquida. Aunque es un líquido opaco, yo tengo que poner aún así lo que es la tapa de transflectancia. Y recuerden, lo que yo les comentaba, si yo voy a utilizar la tapa de transflectancia, y bueno, no puedo enseñarles esto porque si no se riega, yo tengo que fijarme que en la parte de abajo no quede ninguna burbuja, porque entonces estaría teniendo una medición incorrecta. Esto es magnético. Yo lo pongo, solito se acomoda. Ahí está. Y vamos a hacer una medición, a ver qué tal.
El equipo empieza a medir. Si puedes hacer un poquito más abajo. Ahí está perfecto. El equipo está midiendo mientras que esto está rotando. No podemos ver que rota, pero bueno, esa es la idea. Y aquí me está dando una advertencia. Esto es porque no tengo todavía los valores de la grasa. Aquí me está arrojando el valor de los bricks y proteína. Esta información que me está diciendo en rojo es porque este valor está fuera del rango que yo tengo, ¿no? Yo tengo un rango de calibración. A esta curva obviamente le faltan datos, simplemente es demostrativo. Lo único que yo voy a hacer es darle guardar. Le voy a poner un nombre a la muestra. En este caso vamos a ponerle M1. Le doy OK, la pantalla está aquí, como se dan cuenta, lo guardo y listo. Puedo hacer ya la siguiente medición. La única información importante que tienen que poner es lote y el número de muestra. O solamente el número de muestra, ¿no? Para yo, voy a quitar esto, les voy a enseñar la parte de la curva de calibración, lo sencillo que es. Voy a venir aquí. Esto nada más lo puedo hacer como administrador. Quiero que vean aquí. Tengo diferentes usuarios. Yo ahorita estoy como administrador. Voy a venir acá. Aquí yo voy a ver el historial de todas mis muestras. Esto es lo que yo estaría haciendo. Obviamente tendría que tener varias muestras. Selecciono este icono. Está acá. Ok, claro, editar, si no, no me deja. Le voy a dar en proteína, arriba me dice proteína, y le voy a poner un valor, ¿no? Suponiendo que esta leche ya la llevé, hice mi análisis en Miquela, y me dio un valor de 4.82. Le doy OK y me lo guardo. ¿Okay? Esto es lo que yo tendría que hacer con varias muestras, ¿no? Así, con todas las muestras que yo tenga, esto es el procedimiento que tendría que hacer. Selecciona la muestra en el botoncito verde y de ahí le doy acá. De aquí me va a decir qué quieres actualizar o cuál propiedad quieres crear la curva de calibración. En este caso nada más le voy a decir solamente quiero la de proteína. Obviamente aquí nada más estoy poniendo un dato para que esto sea más rápido y que sea simplemente representativo. Tendría que poner varios datos, ¿no? Para actualizar o crear una curva de calibración. Una vez esto me da un resultado, me va a decir, ok, esta es la información matemática, la R cuadrada, la desviación estándar de mi nuevo método, de esta nueva calibración que creé. ¿La aceptas o la rechazas? Mientras que el equipo está haciendo esto, ustedes pueden ir a tomar un café, seguir con otras actividades de laboratorio, hacer un reporte que su jefe les haya pedido, lo que ustedes deseen. Va a tardar dependiendo de la cantidad de datos, la cantidad de datos que ustedes ya tengan, ¿no? Y la cantidad de datos nuevos que le estén ingresando al equipo. Les voy a mostrar la del arroz. Les voy a poner una muestra de granos para que vean la diferencia que se tiene. Mira, aquí ya tenemos el resultado. Me dice que la R cuadrada es casi igual, mejoró un poquito y la desviación estándar también va, ¿no? Entonces, por lo que me dice, digo, sé que no se alcanza a ver, pero tenía 0.03, ahora tengo 0.01, entonces yo le puedo dar a aceptar o descartar. En este caso, le voy a descartar, le voy a dar a aceptar. De todas maneras, esto es simplemente demostrativo y listo. Yo ya creé o actualicé mi curva de calibración. Y todo esto que les expliqué de entender las gráficas, ver la curva de calibración que se crea, yo no necesito hacerlo, ¿no? Entonces, realmente, yo esta parte del tiempo, ese tiempo que ustedes tendrían que invertir como usuarios del equipo, se lo van a ahorrar. Ahora, quiero que vean que puedo poner diferentes tipos de muestra. Puedes más, que se vea la mesa, por favor. Yo puedo tener muestras en mis cajas Petri. Aquí yo puedo poner granos, por ejemplo, y también hace mediciones de granos. Tengo esta pesita para gastarla. Simplemente de igual forma vendría, lo pondría y listo. Lo importante aquí es que no pase luz.
¿no? Si puedes dar un acercamiento a esta parte. Si ustedes se dan cuenta ahí, se ve muy poquita luz de lo que se está pasando, ¿no? Entonces yo aquí pudiera decir que este es el contenedor adecuado, o pudiera utilizar mejor la copa de alto rendimiento, que es la primera que les mostré, con lo que es la leche. Ahora bien, hay un ejemplo que les tengo, que sería esta crema. Que no se alcanza. Ok, esta crema, yo puedo decir, ok, aquí mi muestra está perfecta, porque la luz no está pasando. Entonces yo no estoy perdiendo información. Por lo tanto, yo puedo hacer una muy buena medición de esta manera, ¿no? En cambio, con el arroz que yo puse, yo veía que la luz escapaba, ¿no? Aunque es poco, o lo que yo puedo detectar como poco, no es lo más conveniente, ¿no? Mi muestra siempre debe quedar que yo vea que no pasa nada de luz, que no haya agujeros, que no haya huecos, que no haya espacios vacíos. Hacemos... Igual aquí pues nada más sería cambiar la aplicación pertinente. En este caso yo lo tengo de esta manera. Va a ser el cambio. Ahorita está haciendo las configuraciones dependiendo del tipo de aplicación que yo tenga. Y una vez que aquí me diga que está listo para medir, puede medir. Ahorita, si ustedes se dan cuenta, dice que está leyendo una referencia oscura, que es una referencia interna que tiene. Les comentaba que el equipo tiene esta referencia blanca, que tienen que hacer mediciones mínimo una vez por semana para verificar que las condiciones del equipo sean correctas. Con esta parte de mostrar las muestras, lo fácil que es ponerlas, colocarlas en el equipo y hacer una medición, terminaría mi presentación. Pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Chris, si nos puedes apoyar. Digo, adelante, ahorita pueden estar escribiendo todas las dudas que se les tengan. Recuerden que al final les vamos a compartir el link para que nos llenen sus datos, y si quieren alguna constancia o algo, como lo comentó Chris en el webinar anterior, los que estuvieron, si no, bueno, en este link ustedes pueden poner sus datos, solicitar constancias, preguntas, información más que tengan sobre este equipo. Hola, ¿qué tal? Nuevamente. Ay, perdón, es que se me fue la luz y se me fue el internet y ya, aquí estoy de nuevo. Hay varias preguntas bastante interesantes. Muchas gracias, Gerardo. Sí, efectivamente es un equipo bastante rápido, eficiente y que ahorra realmente mucho tiempo. El tema son las curvas, pero esas son muy fáciles de hacer, como ahorita nos lo mencionó Gerardo. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. Es que sí hay muchas preguntas. A ver, dice Liz Verde, nos dice, ¿muestras en polvo es válido? Válido, completamente. De hecho, es de las muestras que más se llegan a utilizar, que son las harinas, entonces, sin ningún problema. Juan Ángel Ramírez Pimentel, en el caso de análisis de grasas, ¿el equipo podría discriminar entre diferentes ácidos grasos particulares o solo contenido de grasa? Sí puede, pero aquí va a depender, te digo, de la curva de calibración que tú le cargues, ¿no? Si tú dices, es este tipo de ácido graso, porque yo tengo un equipo que me puede hacer el análisis y diferenciarlo de este otro, y yo le cargo el valor al equipo, lo puede hacer. No, aquí también tendríamos que ver, para la cuestión de alimentos o en producción, por lo general no es tan común hacer estas diferencias, pero sí es posible cargar estas curvas en el equipo. José Luis Gallardo Valerio, el método oficial para grasa es mojones, el Gerber es menos exacto. ¿Tú sabes algo en cuestiones de precisión o exactitud del método Gerber? ¿Y cuál es el método oficial? ¿Cuál comentaste que era el método oficial? No lo escuché. Pues no, yo no sé. No sé si... Mojonier. Sí, o sea, el método oficial es más exacto que los métodos de referencia que se llegan a utilizar, en este caso el Gerber. Entonces, si yo creo mi curva de calibración con el Mojonier o con software o con algún método que sea todavía más exacto, mi curva de calibración va a tener mejores resultados que si lo hago con el Gerber.
¿Puedo cargarlo con el Gerber? Sí, pero tengan en cuenta que yo no le puedo pedir más al equipo de lo que mi método de referencia que utilicé está haciendo. O sea, sí se puede, no es lo más conveniente. Excelente. José Luis Gallardo Valerio nos pregunta, ¿este equipo puede utilizar para diversos productos o es solo para uno? ¿Lo puedes utilizar para carne, leche, harinas, vinos? ¿Y cómo se realiza esto? Sin ningún problema, para todos los que mencionaste se puede utilizar, y de igual forma, así como yo puse ahorita esta crema, puse el arroz y puse una leche, lo puedo medir. Lo único que yo tengo que hacer es crear una aplicación por cada uno, ¿no? Porque no es la misma muestra. Entonces yo tengo que crear una aplicación para arroz, una para leche, una para vino, una para cada uno de los productos que yo tenga o cada una de las partes de la producción que yo tenga, y crear mi curva de calibración para ese producto en particular y los parámetros que le quiera medir. Muy bien, Catherine Polet Salazar. ¿Cuántas muestras del método primario se necesitan para poder crear una curva? Ok, esta pregunta me encanta porque no falta, realmente es una duda muy común. No hay un número máximo, ¿no? Lamentablemente yo no te puedo decir con 50, con 100, 200, 500 muestras, tú ya tienes una curva de calibración, ¿no? Entre más muestras tengas, seguramente va a ser mejor, pero como lo vimos en el ejemplo que les puse, no siempre entre más es mejor, ¿no? No entre más es mejor. Aquí hay que tener en cuenta que la distribución de datos que yo voy a tener y la cantidad de datos es importante. No es lo mismo que yo te diga, pues nada más voy a poner 3 datos, imagínense una curva de 3 datos, estaría teniendo un ángulo bien definido. O si yo te digo, voy a poner 100 datos, pero la exactitud que yo tengo con mi método de referencia es que pues nada más tengo 3 valores, ¿no? 25, 50 y 75. Aunque yo tenga 100 datos distribuidos en esto, mi curva de calibración sigue siendo esto, ¿no? Y aquí va a haber un ángulo bien definido. Entonces yo tengo que tener datos que tengan una buena distribución y una buena cantidad para hacer. Lo que se recomienda, lo que Viewgy recomienda es 75 datos, es decir, 5 datos de 15 lotes diferentes para tener variabilidad. Con esto yo pudiera decir que voy a tener una curva robusta con la cual comenzar, y a partir de ahí tú vas a poder definir si necesitas más o con esa cantidad de datos te funciona. Muy bien. Jennifer Sansores, ¿se pueden realizar curvas de calibración propias únicamente con la lectura NIR usando como referencia curvas de un proveedor? No es lo más recomendable porque el equipo NIR tiene un error, ¿no? Todos los equipos de laboratorio tienen un error. Una tolerancia. Ajá, entonces, el error del equipo como tal. Entonces, tú no, si tú utilizas un NIR para cargar datos a este NIR, estás sumando errores y no es lo más recomendable. Es posible, pero no es lo más recomendable. Lo mejor es utilizar el método de referencia. En ese caso, yo te podría decir que los datos del NIR que tú tienes los pudiéramos pasar a este equipo. No, obviamente, si tú tienes los datos y las curvas de calibración de ese NIR que tú tienes, se pueden transferir a este otro equipo. Hay que hacer un trabajo quimiométrico importante para poder transferirlos, pero es posible. Noemí del Castillo nos pregunta, ¿no se conocen patrones de calibración de moléculas o grupos funcionales a conocer para realizar el comparativo de las concentraciones a conocer? O sea, que sí hay patrones de calibración ya conocidos para poder hacer los comparativos en concentraciones. La calibración es con tus muestras únicamente. O sea, no como en un Kellogg que vas a poner un patrón de referencia que ya sabes la concentración de nitrógeno. Tú aquí no puedes hacer esto. O sea, la calibración es con tus muestras de tu proceso, de lo que estés analizando. Excelente. Dice Laura Gambino, ¿para cargar las curvas de calibración se requieren las muestras en físico o solo se cargan los datos obtenidos del método primario? Se requieren las muestras en físico porque lo que va a hacer el equipo es obtener un espectro, y a ese espectro tú le estás dando el valor, ¿no? Cuando tú le dices, ok, esta muestra tiene 10% de proteína, 15% de humedad, etcétera, tú le estás diciendo al equipo, esta muestra que yo estoy leyendo, mi espectro, que ahorita, si me puedes hacer favor, Luis, de darle un zoom acá, o los espectros que yo les enseñé al inicio entre el comparativo de IR y NIR,
estos son los espectros que yo tomo. Aquí nada más hay un espectro. Entonces, yo le estoy diciendo al equipo, ok, este espectro, para mi muestra de leche de chocolate, la proteína tiene tanto, los bricks tienen tanto, la grasa tiene tanto y así sucesivamente. Entonces, sí, yo necesito una muestra para obtener un espectro y de ahí darle un valor de referencia. Muy bien. Jennifer Sansores nos pregunta, ¿las copas tienen un tiempo de vida? Bueno, supongo que te refieres a este material. No, este es vidrio, es una caja Petri, por así decirlo, pero tiene el vidrio de esta caja Petri, es de mucho mayor calidad, por eso se llama High Performance Cup. El vidrio es muy importante aquí, ¿no? Uno, yo no puedo utilizar plástico porque el plástico tiene una interacción en el rango infrarrojo cercano, entonces no puedo utilizar cajas Petri de plástico. Tengo que utilizar vidrio y tiene que ser vidrio de buena calidad, ¿no? Si ustedes ven aquí, paso mi mano y ustedes no la ven rugosa, ¿no? Hay cajas Petri que ustedes ven a través de ella y se ve una rugosidad. Esto, pues, a final de cuentas, es un haz de luz lo que yo estoy emitiendo. Y si mi caja Petri no tiene una buena calidad, seguramente va a tener una influencia en mis aspectos que yo estoy tomando. Porque Brenda Díaz es la siguiente pregunta. Las copas deben ser de cuarzo, perdón, pero la copa no tiene un RFID para identificación de muestra. Ok, la copa no tiene que ser de cuarzo, es vidrio, pues, o sea, es una caja Petri común y corriente, como ustedes lo ven, nada más que tiene que ser vidrio de buena calidad, ¿no? Esta otra que les estoy mostrando, que se llama copa de alto rendimiento, el vidrio es de mejor calidad y es para muestras, por lo general, líquidas, se utiliza esto. Excelente. Brenda Díaz dice, ¿la curva o aplicación ya están validadas? Ok. Hay precalibraciones en las cuales tú a la hora de adquirir el equipo posterior puedes decir, oye, yo quiero una calibración de harina de soya. Ok, te podemos dar esta precalibración, ¿no? Tendrías que preguntar cuál es el costo. O la otra es que tú las puedes crear desde cero, ¿no? Aquí hay una u otra opción. Muy bien. Gabriel Herrera Zavala, ¿muestras con partículas en suspensión se pueden analizar? Se pueden analizar. Nada más que hay que tener en cuenta que incluso el equipo puede analizar, o uno de los parámetros que he visto que analizan es concentración de sólidos o partículas suspendidas. Entonces, sí se puede, pero nada más hay que tener en consideración que en tu proceso esas partículas van a ser de tamaños similares y no voy a tener una de este tamaño contra una pequeñita, que eso seguramente va a dificultar mucho mi calibración. Ana Zúñiga, ¿cuánta cantidad de muestra mínima debe ponerse en la placa Petri? Ok. Como les mostré, tiene que ser el suficiente para que el haz de luz no pase. Si yo a esta crema, un ejemplo rapidísimo, pongo una cantidad mucho menor, aquí vemos la diferencia, es muy poca y esta es mucho más. Si yo pongo esta y haces un acercamiento acá, por favor. Ahí se ve ligeramente el haz de luz. Bueno, yo de aquí de arriba lo puedo ver claramente, en diagonal no se ve tanto, entonces... No, pero sí se alcanza a percibir como que brilla, ¿no? O sea, se alcanza a ver que está pasando la luz. Eso es lo que yo voy a determinar de la cantidad de muestra que necesito. Si, aunque yo llenara la caja Petri, no es suficiente, yo tendría que utilizar esta otra porque pues, le cabe un mayor volumen. Muy bien. Landy May pregunta, ¿la humedad puede afectar a mis lecturas? Sí, seguramente, pero además tú puedes medir la humedad acá. Pero sí, si una muestra, lo que les comentaba de la constancia, la forma de medir, si tú pones una muestra que está en un congelador y una muestra que está a temperatura ambiente, seguramente fuera de la temperatura que van a tener las muestras, van a tener unidades diferentes y esto también va a impactar en la lectura que yo tengo. O sea, siempre de forma constante, lo más constante posible. Sí, claro, la temperatura siempre va a afectar a todas las determinaciones analíticas de los equipos que nosotros distribuimos. pH, viscosidad, pesaje, en todas la temperatura siempre va a ser una
algo que hay que estar como cuidando o al menos teniendo como muy claro que si se varía y se varía mucho, los resultados se ven impactados. Nos pregunta Brenda Díaz, ¿con cuántas muestras se requieren para una calibración? Dice calibración de la curva. O sea, ¿yo cómo puedo saber con cuántas muestras puedo hacer un valor? Ok, esta es una pregunta que ya nos habían comentado, lo que Sí. nos decía. No hay un número exacto, pero la recomendación sería unas 75 muestras, 5 muestras de 15 lotes diferentes para tener variación en los resultados que yo le voy a cargar al equipo. Eso ayudaría. Muy bien. Flores, Gerardo, para curvas aplicadas en líquidos viscosos opacos, en mejor por reflectancia o absorbancia usando solución. Para líquidos, yo les recomendaría transflectancia siempre, ¿no? La transflectancia es con esta tapita. Aunque yo puse ahorita una leche de chocolate, es totalmente opaca, pero no es muy viscosa. Siempre esto es lo más recomendable. Muy bien. Daniela Josafet López Cano, ¿servirá para liberación de producto terminado, materias primas en tema de calidad? Por supuesto, de hecho es la principal aplicación que tiene este equipo es análisis de materias primas, producto terminado o alguna parte intermedia del proceso. Oye, pero a ver, cuéntanos, ¿este equipo está pensado para qué industria principalmente? La industria de alimentos, Esto. alimentos, forrajes, todo lo que tenga que ver con lo que nosotros consumimos, lo que nuestras mascotas consumen, o los animales de granja, este equipo es ideal para esas aplicaciones. Muy bien. Anli Giselle Álvarez Cruz nos pregunta si podemos poner otra vez el link. Julio, a ver si nos puedes compartir otra vez de nuevo el link para que puedan registrarse, obtener lo que es la constancia. Y bueno, alguna solicitud de cotización o algún tema más a fondo, con mucho gusto ahí en la sección de comentarios. Dice José Luis Gallardo Valerio, 25 muestras con diferentes valores. Supongo que es lo que tiene, ¿no? O a lo mejor de análisis. Con esas 25 muestras de diferentes valores tú pudieras ver la tendencia de tu curva de calibración. Yo no te diría que con eso ya vas a tener una curva de calibración, pero sí pudieras ver la R cuadrada, la desviación, cómo se está ajustando y si es la tecnología adecuada para esa muestra o ese parámetro que quieres analizar. Excelente. Laura Gambino, ¿se puede medir índice de peróxidos y ácidos grasos libres en producto terminado? Se puede. Y hay notas de aplicación que tenemos. Si gustas llenar la encuesta, ponernos tus correos, te podemos enviar esta información. Pero sí, es uno de los parámetros que se utiliza principalmente para el análisis de aceites. Ahorita hay una pregunta que es un poquito más larga, pero voy con otras dos. Víctor Manuel Rendón Solís, ¿se cuenta con una biblioteca de materiales y su interpretación por parte de clientes e investigadores? No, porque aquí tú no interpretas el espectro como en un IR. Más bien aquí, esta biblioteca es tu curva de calibración y es de tu producto muy especializado. Algo que se me había pasado a comentar, cuando tú tienes una precalibración, suponiendo de harina de soya o harina de lo que ustedes quieran, un grano, no es lo mismo un grano en México, una soya de aquí, de Centroamérica, de Sudamérica, de Europa, de China, de cualquier otra parte del mundo. Tendrá, o sea, a final de cuentas es una harina de soya, pero las condiciones de la tierra, de los fertilizantes, del ambiente, son diferentes. Entonces, aunque tú tienes esta precalibración, tú tienes que hacer ajustes con tu producto, ¿no? De lo que tú estás produciendo o de, lo que a ti, de la materia prima que te están dando. Una analogía que hago es, ustedes vayan a un supermercado, compren un queso, no sé, un queso tipo manchego, panela, de diferentes marcas. El color es diferente, aunque los dos son queso tipo manchego. El sabor es diferente, aunque los dos son el mismo tipo de queso. Entonces, las curvas de precalibración te sirven para no empezar de cero, pero muchas veces tú tienes que hacer un ajuste de poner unas 10, 15, 20 muestras dependiendo, para ajustar esa curva de calibración, esa precalibración a tu proceso. Entonces realmente no hay una biblioteca como tal, sino que tú la creas y no ves, tú no analizas los espectros. Eso es algo que el equipo hace a diferencia de un IR.
Sí, como que cada curva es personalizada, ¿no? Así Y es. entonces responde a las muestras de cada uno de los clientes. Ana Zúñiga nos comenta, ¿cómo es el mantenimiento, limpieza del equipo? ¿Ok? Si a mí se me cae ahorita la crema, no lo voy a hacer. Simplemente quitaría mi caja Petrex, quitaría mi soporte magnético con un trapo húmedo. Ahí va. Con un trapo húmedo, lo paso, lo limpio y listo. ¿Por qué? Porque yo tengo la protección que les comentaba IP69. Yo le puedo tirar agua, yo lo puedo lavar con una manguera a presión. Hay un video promocional de Yuji que es cierto, se puede lavar con una manguera a presión y al equipo no le va a pasar nada. Fuera de ese mantenimiento de limpieza del equipo, lo que les comentaba es la referencia blanca. Esta referencia blanca yo tengo que hacer una medición una vez por semana para, bueno, el análisis se llama calibración de la línea base. Como cualquier lámpara que tenemos, mientras más lo utilices, su intensidad va a ir bajando. Entonces, con este blanco y la calibración de esta línea base, yo voy a detectar cuando la potencia de la lámpara ya llegue a un punto en el que tenga que hacer un cambio. Realmente el equipo mantenimientos es prácticamente mínimo y de ahí pues el cambio de la lámpara, que eso es con personas de servicio. Muy bien. Eric Hernández nos dice, ¿desde qué parte del equipo se proyecta el haz de luz? Si traspasa la muestra, ¿cómo debemos corregir esta situación? Ya no lo habías comentado, pero otra vez, coméntame. Okay. Si ustedes se dan cuenta aquí, se ve un haz de luz, porque el equipo de la parte inferior está haciendo la medición. Este modelo tiene dos formas de medir, up view o down view. Esta es la forma up view, véanlo así, la lámpara está viendo hacia arriba la muestra, entonces está haciendo, impacta la luz en forma perpendicular y va a regresar al detector mientras que la caja Petri está girando, ¿no? La otra forma es medir de arriba hacia abajo, que esa no es la más recomendable, simplemente eso se recomienda bajo ciertas circunstancias, por ejemplo, cuando no se puede utilizar vidrio en la empresa, ¿no? Por protocolos de calidad. Pero se proyecta de abajo hacia arriba. Muy bien. Antes de pasar con la pregunta, que es un poco más larga, Priscila Ornelas, ¿se le puede encargar curvas de calibración de un equipo NIR de otra marca? Sí, sí es posible hacerlo, siempre y cuando tú tengas los datos, o sea, tú tengas estas curvas de calibración, la telemetría, no las puedes compartir ninguna vez que quieres el equipo, no las compartes. Viewgy tendría que hacer algunos arreglos para que tú puedas pasar la información aquí y no pierdas la información que tú ya tenías en el otro, ¿no? Porque eso es lo más importante en este caso. La información que tú estás recabando. Puede ser que tengas 5, 10 años recabando información en ese equipo. Y algo que yo te recomiendo es que hagas respaldos, ¿no? Porque si, a final de cuentas esto es una computadora. Entonces, como cualquier computadora, en algún momento una descarga eléctrica, algo, una parte electrónica se puede dañar y si el disco duro se daña con toda tu información, se perdió y tendrías que empezar de cero y eso sería una pena. Entonces, los que sean usuarios de NIR, yo les recomiendo que cuando hagan un cambio importante en el equipo, una actualización de calibración, hagan estos respaldos de información, ¿no? Porque es su información. Excelente. Dems nos comenta, siempre en un procedimiento lo más crítico es la preparación de la muestra, pues se le da las características físicas adecuadas para la repetibilidad del análisis de las diferentes muestras, sean de materia prima y o de producto terminado. En cuanto al método, la verdad es fascinante el tener en minutos datos bromatológicos de ellos. Por supuesto, siempre teniendo ecuaciones que estén calibradas con base a los datos obtenidos vía humedad. Gracias por compartirnos este NIR. Yo trabajo con otro, nos encantaría que trabajara con este, en su planta. Muy bien. A ver, continuamos con las preguntas. Víctor Manuel Rendón Solís, ¿se pueden compartir hojas de aplicación para diferentes aplicaciones que además de alimentos? Hojas de aplicación para diferentes aplicaciones. Ok, no. Sí, como alguna ficha bibliográfica, algo que pudiera como orientar un poco.
Ok, tenemos notas de aplicación, que eso con gusto te pudiéramos compartir información, nada más nos tendrías que decir, ok, mi aplicación es soya, es carne, es aceites, ¿no? Entonces, en base a eso buscamos una nota de aplicación que te pueda funcionar. Pero sí, tenemos información sobre eso. Muy bien. María de Lourdes García González. ¿Suele suceder que se use el equipo sin realizar las curvas de calibración adecuadas? Suele que la primera parte que se use, ¿Suele suceder que se use el equipo sin realizar las curvas de calibración adecuadas? No sé, supongo que no sé si con No. frecuencia, pero ¿no? O sea, si tú no tienes curva de calibración, no puedes utilizar el equipo. Puedes tener una curva de precalibración y así utilizarlo. Aquí tendrías que ver si los valores que te dan se adecúan a tu proceso. Está perfecto, ¿no? Ya no necesitas hacer nada más. Por lo general se necesita hacer esto que les decía, una adecuación. Pero entiendo que esa sería la pregunta, la respuesta. Sí, porque luego, bueno, es que no sé, que a los clientes luego puede ser que hacer las pruebas, análisis bromatológicos para obtener la curva, ¿no? De calibración. Entonces supongo que en algunos casos algunos clientes han de usarla ahí con sus muestras y pues no están calibradas, nada más son datos ahí y no necesariamente a veces son lo adecuado, pero bueno, creo que funcionan mientras. Sí. José Luis Gallardo Valerio, ¿el equipo utiliza algún reactivo para la limpieza, para su limpieza? Ninguno. Con agua, con jabón líquido, tú puedes limpiarlo. Digo, si es polvo, pues nada más un trapo húmedo seco, quitas el polvo. Si le cayó la crema, por ejemplo, la leche, que es grasosa, pues agua con jabón y con eso es más que suficiente. No necesitas algo especial. Muy bien. José Ábalos, aparte de las lámparas, ¿existe algún otro componente que se tiene que estar cambiando periódicamente? No, de hecho, con la lámpara se cambia unos sellos, que es lo que mantiene la protección IP69 y un cartucho de humedad, ¿no? Pero es en el mismo cambio de la lámpara se hace todo. Muy bien. Brenda Díaz, ¿existe una frecuencia del ajuste de la pendiente de la aplicación del material que se está analizando? Aquí es cuando tú viste que esto ya ajustó a tu producción, a tu proceso, tú ya no tienes que incorporarle más datos, ¿no? Y más bien aquí depende, o sea, si tú dices, ok, con estos 100 datos, mi curva de calibración, los resultados que me están dando tienen una desviación de 0.1, 0.2 conforme a mi proceso, y dices, para mí esto está bien por ser un análisis rápido, yo ya no necesito ajustar nada más, tú ya no tienes por qué poner más datos. Si en algún momento tienes algún cambio porque el proveedor, cambiaste de proveedor, se cambió de estación de año y hay alguna variación en tu producto, en tu proceso, ahí sí tendrías que reajustar tu curva de calibración. Pero en sí, si todo se mantiene, no tienes por qué manipularlo nada. Muy bien. Brenda Díaz, ¿el equipo tiene un programa de autoajuste? Bueno, para las curvas de calibración sería la función AutoCAD, pero tú tienes que meter los valores de las muestras de referencia y, digamos, si hablamos de como una calibración del equipo física, pues es lo que les comento de la referencia blanca, pero ustedes la tienen que hacer. Es algo sumamente fácil, les lleva menos de 5 minutos. Simplemente es poner la referencia y va a hacer las lecturas y listo. Muy bien. Bueno, Elba Rojas Escudero nos agradece por compartir una técnica y un equipo más en el análisis químico. Eso, muchas gracias, Elba. Daniela Josabet López Cano, ¿se puede usar para otras áreas que no sea alimentos, para la industria química, farmacéutica, etcétera? Es posible, aquí lo más seguro es que no sería este modelo que les estoy presentando, sería uno de los otros modelos que en los dispositivos les presenté. Lo más seguro es que sea el N500, pero sí se puede. Muy bien. Mariana Recendis, compatibilidad con cualquier marca. ¿Existe compatibilidad entre los diferentes equipos que manejan? ¿Transferencia de calibraciones?
Bueno, Mariana, sí, nada más sería lo mismo. Si tú cuentas con los datos de las calibraciones de tus muestras aplicaciones, sería que cuando adquieres el equipo, nos los pases, Vuegy haría algunos acomodos para transferirlas al próximo, o bueno, al modelo que adquieras. Y ya tendrían un equipo bastante robusto, portátil, sencillo, ¿no? Confiable y pues ya con los datos listos. Bien, creo que ya no hay más preguntas. Entonces, bueno, cerramos esta parte de sesión de preguntas y respuestas. Sin embargo, bueno, ya varias veces estuvimos compartiendo la liga para lo que sería el registro y la entrega de lo que son las constancias. Por favor, coloquen los datos como quieren que aparezca en su constancia. De igual manera, por favor, si tienen alguna solicitud de cotización o en algún momento tienen algún comentario de algún método que quisieran que explicáramos más a fondo, que investigáramos un poco más, con mucho gusto nosotros también podríamos hacerlo. Entonces, eso sería algo de mucha ayuda. En el caso de, bueno, les recuerdo que pueden entrar a nuestro sitio web para que puedan ver lo que es, si es que quieren este material, porque algunas personas son estudiantes o quieren recordar algo de la información o ver algo técnico, con mucho gusto lo pueden hacer entrando a nosotros, videos, instalaciones y webinars, y ahí ustedes pueden registrarse con la información que se está solicitando y en ese momento ustedes pueden tener acceso a toda nuestra biblioteca de videos que pues, ya tenemos desde hace más de 2 años para lo que serían demostraciones, charla con expertos, no sé, alguna demostración, algún testimonio o información que para nosotros sería como muy importante para que puedan aprender más, acercarse más a los equipos, entender las técnicas, métodos y saber de las 24 líneas que nosotros representamos y evidentemente entre ellas Vuegy, para que puedan ustedes pues saber más, ¿no? Y empaparse un poco más. También tenemos la sección de eventos. Esta parte viene análisis rápidos en alimentos a través de la tecnología, como ahorita se menciona, pero bueno, el día de mañana vamos a tener uno de Cole-Parmer y otro de Termo. Así es como ustedes pueden en la parte de abajo registrarse y bueno, ya tener en algún momento un recordatorio para tener acceso a estos webinars y lo mismo sería para el jueves y el viernes, que durante toda esta semana, bueno, vamos a estar teniendo pues estos eventos pensados en ustedes para que puedan aprender más de los equipos. Igualmente, en la parte del e-commerce, ustedes pueden ver también hay algunos equipos que tenemos de entrega inmediata para que, bueno, si les interesa adquirirlos, sobre todo ven que algunos de estos análisis requieren equipos satelitales, ¿no? Lo que serían balanzas, medidores de pH probablemente, algunos consumibles como discos para hacer las determinaciones de termobalanzas. O sea, hay como algún material que de alguna manera se usa antes, previamente o después, porque algunos equipos son preparativos para que ustedes puedan también hacer lo que serían estos análisis. De igual manera, nuestro proveedor nos pide que por favor descarguemos la guía gratuita, que son los métodos y parámetros clave en el análisis de alimentos. El mismo contiene métodos esenciales de control de calidad durante todos los pasos del proceso de fabricación de alimentos. Entonces, como podrán ver, vamos a ver si podemos ponerles la liga para que puedan descargar esta guía y puedan también enriquecerse más, porque está súper interesante. Ahorita ya yo la tengo a través de Facebook. Habría ver cómo la podemos pasar. Permítanme un segundo para que la puedan tener. Permítanme, aquí a Julio ya se la acabo de mandar. A ver si pueden verla. Está aquí, es la guía gratuita de métodos y parámetros clave en el análisis de alimentos. De todas maneras, la vamos a repetir ya teniéndola descargada para que puedan ver esta técnica o estas técnicas el viernes, que también continuamos con otra de las técnicas de Vuegy. Por otro lado, creo pues agradecerles el tiempo, la paciencia, la dedicación que pues nos brindan, ¿no? A todos nuestros hermanos de otros países y también a nuestros hermanos mexicanos que pues se conectan de diferentes regiones de la República. La verdad nos gusta saber que pues de todos lados están como muy interesados en estos equipos. Los comentarios también son muy importantes para nosotros, los hemos estado leyendo, les agradecemos mucho y bueno, pues esperamos que estén a la altura esta información que se les comparte. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos
Y bueno, no sé, Julio, perdón, Gerardo, si nos pudieras decir algunas palabras para despedirnos. Y bueno, Julio, también por otro lado, a ver si nos pudieras compartir la liga de esta guía gratuita de métodos y parámetros que el proveedor nos hizo el favor de compartirnos. Está en WhatsApp. Muchísimas gracias, Chris, y bueno, principalmente a toda nuestra audiencia porque nos acompañan, nos han acompañado, estamos a la mitad de estos webinars, ya es el segundo o tercer año que hacemos estas presentaciones. Realmente, pues, gracias por el tiempo que nos dedican y que están aquí con nosotros. Sus comentarios son muy importantes para nosotros, entonces por favor entren a la página de SurveyMonkey, llenen la encuesta, díganos qué nos parece, si solicitan más información, sus constancias, y pues por el momento sería todo de mi parte.